El crujido del cuero del sillón de la oficina de Carlos Caballero me acompañaba, una y otra vez, cada vez que me movía. Llevaba 4 horas encorvada sobre este escritorio en Bilbao, las lumbares protestando en silencio mientras mis dedos volaban sobre el teclado, transcribiendo las notas de su reunión matutina. El aire todavía olía a su colonia, algo oscuro y caro con toques de cedro y bergamota, un aroma que, con el tiempo, había aprendido a asociar con el peligro y el deseo a partes iguales. Era una mezcla que me mantenía en un equilibrio precario cada día. 6 meses. Ese era el tiempo que llevaba siendo la secretaria personal de Carlos Caballero. Y aún así, verlo entrar por esa puerta cada mañana aceleraba mi pulso de una manera que no tenía nada que ver con la ansiedad profesional. Era imponente, bello de la misma forma en que lo son las cosas peligrosas. Líneas afiladas y poder controlado, envueltos en trajes de miles de euros. El pelo oscuro peinado hacia atrás de un rostro que parecía esculpido en mármol. Ojos gris tormenta que no se perdían nada. Una boca que rara vez sonreía, pero cuando lo hacía mis rodillas se volvían gelatina. Era patético, absolutamente, desesperadamente patético. Recuerdo la noche del club, ¿o fue una mañana? No, no fue una mañana. ¡Uf! ¡Qué desastre! Fue una noche de viernes. Mi hermano José, por cierto. Mi hermano. Todavía me río nerviosa al recordarlo, aunque en ese momento quería morir de vergüenza. José me había sacado de mi pequeño piso, en un barrio tranquilo de la ciudad, donde vivía sola. Insistió en que debía salir después de una semana de locura. Había ido a trabajar, como de costumbre, sumergida en el torbellino de la agenda de Carlos, y de pronto me encontré preparándome para un sitio que sonaba infierno, pero él me lo había prometido. Te va a encantar, María. La música es increíble y el ambiente es justo lo que necesitas después de estar metida en esa oficina toda la semana. Me había esmerado en mi atuendo, un vestido azul oscuro, arriesgado para mí, que caía por encima de la rodilla y tenía un escote que insinuaba curvas que habitualmente escondía bajo la ropa de oficina más conservadora. El pelo suelto, con ondas suaves, en lugar del moño estricto que usaba para trabajar. Me sentía diferente. Quería ser diferente. Por unas horas podía ser alguien más que la secretaria perfectamente profesional de Carlos Caballero. El club era todo lo que José me había prometido. Vibrante con un bajo que sentía en el pecho, luces que cortaban el humo artificial, cuerpos moviéndose al ritmo en la abarrotada pista de baile. Encontramos un sitio cerca de la barra y José pidió las copas mientras su amigo, Raúl, escudriñaba a la multitud con el ojo experimentado de quien sabe cómo pasarlo bien. Vamos, dijo José, tirando de mí hacia la pista de baile después de haberme bebido media copa para darme valor. Tienes que relajarte. Tenía razón. La música era contagiosa y rodeada de extraños. Pude soltar el control meticuloso que mantenía cada día. Bailé con José, con Raúl, dejé que el ritmo me atravesara. Me olvidé de los ojos grises, de la colonia a cedro y del dolor de desear a alguien que no podía tener. Estaba riéndome de algo que dijo José, con su brazo rodeándome los hombros de esa manera casual y fraternal, cuando lo sentí, esa punzada de conciencia, la sensación de ser observada. Me giré, escaneando la multitud, y mi corazón se detuvo. Carlos Caballero estaba al borde de la sección VIP, elevada sobre la pista principal, sus ojos grises fijos en mí con una intensidad que cortaba el caos como una cuchilla. No estaba solo. Varios hombres con trajes caros lo flanqueaban, claramente socios de negocios, pero su atención estaba completamente en mí. En mí y en José, específicamente en el brazo de José,
alrededor de mis hombros. La expresión de su rostro no se parecía a nada que hubiera visto antes. Furia pura e inalterada, apenas contenida bajo ese control de hierro. Su mandíbula estaba apretada, las manos agarrando la barandilla frente a él tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos. Parecía que quería asesinar a alguien, y ese alguien probablemente era mi hermano. María. José siguió mi mirada, su brazo cayendo automáticamente. ¿Quién es ese? Antes de que pudiera responder, Carlos se movía, abriéndose paso entre la multitud con una determinación inquebrantable. La gente se apartaba instintivamente ante él. Sus ojos nunca se apartaron de los míos, y yo no pude desviar la mirada. Congelada como una presa, observando el acercamiento de un depredador. Llegó a nosotros en segundos que parecieron horas. Su presencia inmediatamente atrajo la atención. El espacio a nuestro alrededor se despejó como por arte de magia. Los asistentes al club, al sentir el peligro, crearon distancia. Señorita Colina. Su voz era mortalmente tranquila, pero se escuchó por encima de la música. Este lugar no es para usted. Las palabras cayeron como una bofetada. A nuestro alrededor, la gente nos miraba, intrigada por el drama que se desarrollaba. José se tensó a mi lado, confundido, pero protector. ¿Perdón? Encontré mi voz, aunque temblaba con una mezcla de vergüenza y furia. ¿Qué le da derecho? No voy a discutir esto aquí. Se viene conmigo ahora. Su mano se acercó a mi brazo, posesiva y autoritaria. Fue entonces cuando José se interpuso entre nosotros, su complexión más pequeña que la de Carlos, pero su postura inconfundiblemente protectora. Cálmese, es mi hermana de quien está hablando. La palabra hermana flotó en el aire. Observé el rostro de Carlos. Vi el momento en que la comprensión amaneció, seguida inmediatamente por algo que parecía casi horror. Su mano cayó, toda su postura cambió mientras la realidad de su error lo golpeaba. ¿Tu hermano? Repitió, las palabras saliendo lentamente, con cautela, como si estuviera probando su peso. Sí, mi hermano, José Colina. José, él es Carlos Caballero, mi jefe. Enfaticé la última palabra, dejándole escuchar mi ira, mi humillación, quien aparentemente cree que tiene derecho a dictar dónde paso mi tiempo personal. La garganta de Carlos se movió mientras tragaba, y por primera vez desde que lo había conocido, pareció genuinamente incierto. Lo siento, dijo. Malinterpreté la situación. Claramente. Mi voz era de hielo. Ahora, si nos disculpa, estábamos teniendo una noche perfectamente agradable antes de que usted decidiera arruinarla. Agarré el brazo de José y me di la vuelta, tirando de él hacia la salida antes de ver más, antes de que Carlos pudiera decir algo más que lo empeorara. Detrás de nosotros, podía sentir su mirada clavada en mi espalda, pero no me di la vuelta. No podía hacerlo sin perder el frágil control que tenía sobre mi compostura. ¿Ese es tu jefe? Preguntó José una vez que estuvimos fuera. El aire fresco de la noche un alivio después del calor opresivo del club. Parecía desquiciado, controlador, completamente fuera de lugar. Loco y posesivo, le confirmé con amargura. Iba a decir posesivo, pero sí, eso también sirve. José estudió mi rostro bajo la luz de la farola. María, ¿siempre actúa así? No, nunca. No entiendo qué acaba de pasar. Pero era una mentira. Lo entendía perfectamente. Carlos Caballero me había visto con otro hombre y había perdido el control. Había dejado que cualquier atracción latente que había sentido entre nosotros explotara en furia celosa.
Y ahora tenía que enfrentarlo al día siguiente. Tenía que entrar en esa oficina y fingir que nada de esto había pasado. Quizás deberías buscar un nuevo trabajo, sugirió José suavemente. Negué con la cabeza. Puedo manejar a Carlos Caballero. Pero mientras lo decía me preguntaba si era cierto, porque el hombre que había visto esa noche no era el jefe controlado y distante que creía conocer. Era algo mucho más peligroso, impredecible e intenso de maneras que me aterrorizaban y me excitaban a la vez. El fin de semana pasó en una especie de bruma, una mezcla de ansiedad y demasiadas vueltas a la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Carlos en aquel club. La furia cruda transformando sus rasgos habitualmente controlados en algo casi salvaje. Y luego, el horror cuando se dio cuenta de su error, esa breve vulnerabilidad antes de que sus muros volvieran a cerrarse de golpe. Repetí la escena una y otra vez, obsesivamente, tratando de descifrar qué significaba, qué había cambiado entre nosotros. El lunes por la mañana llegó con toda la inevitabilidad de una sentencia de muerte. Estaba fuera del edificio a las 7:15, mi hora habitual de llegada, mirando hacia la torre de cromo y cristal que albergaba Caballero Empresas. Mi reflejo en las puertas giratorias mostraba a una mujer con su armadura habitual. Falda lápiz de carbón, blusa color crema abotonada hasta el cuello, pelo recogido en ese moño severo, maquillaje mínimo, profesional, intocable. Exactamente lo que necesitaba hacer para sobrevivir a lo que me esperara en la planta 42. El trayecto en ascensor se sintió eterno. Cada ding de piso contaba hasta el momento en que tendría que enfrentarlo. ¿Fingiría que no había pasado nada? ¿Me despediría? Las posibilidades se arremolinaban en mi mente hasta que las puertas finalmente se abrieron en el lujo silencioso de la suite ejecutiva. Atravesé la oficina exterior, mis tacones repiqueteando en el mármol, y me detuve en seco. Mi escritorio, normalmente impecable y exactamente como lo había dejado, estaba transformado. Un enorme ramo de rosas blancas, fácilmente 3 docenas, dominaba el espacio, su aroma llenando el aire con algo demasiado dulce, demasiado empalagoso. Junto a ellas, una pequeña caja de terciopelo y un sobre color crema con mi nombre escrito en una letra masculina y audaz que reconocí de documentos que había archivado cientos de veces. La caligrafía de Carlos. Mis manos temblaron mientras dejaba mi bolso y alcanzaba el sobre. El papel era caro, de un gramaje pesado que probablemente costaba más que todo mi conjunto. Dentro, una sola tarjeta con 3 palabras. Perdóneme, por favor. Me quedé mirando esas palabras por un largo momento, mi pulgar trazando las letras impresas. Carlos Caballero no pedía perdón. No decía por favor. No rogaba nada a nadie. El hombre para quien había trabajado durante 6 meses estaba tallado en hielo y hierro, inflexible y absoluto en su autoridad. Esto era otra cosa completamente distinta. La caja de terciopelo me llamó. La abrí con dedos titubeantes, conteniendo la respiración ante lo que había dentro. Una delicada pulsera de platino, simple y elegante, con un solo zafiro engarzado en la banda. Era hermosa. También era completamente inapropiado que un empleador se la diera a su secretaria. ¿Le gusta? Su voz desde detrás de mí me hizo saltar, casi dejando caer la caja. Me giré para encontrar a Carlos de pie en el umbral de su oficina, y la visión de él me robó cualquier respuesta que estuviera formando. Parecía terrible, agotado, con ojeras y barba de 2 días en lugar de su habitual impecable aseo. Su camisa estaba arrugada, la corbata desatada, y tuve la clara impresión de que había pasado allí toda la noche. Señor Caballero,
Dejé la caja con cuidado, mi máscara profesional deslizándose en su lugar. Esto es demasiado. No puedo aceptar. Por favor. Cruzó hacia mí, moviéndose lentamente, como si temiera que huyera. Permítame disculparme apropiadamente. Lo que hice el viernes por la noche fue imperdonable. No tenía derecho a hablarle así. No tenía derecho a interferir en su vida personal. No, no lo tenía. Mantuve mi voz fría, medida, aunque mi corazón latía con fuerza. Tan cerca, podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos estaban apretadas a los costados, como si se contuviera de alcanzarme. La vi con él, con su hermano, y hizo una pausa. Su mandíbula se tensó. Perdí el control. No volverá a pasar. ¿Por qué? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué perdió el control? Sus ojos grises se encontraron con los míos, y por un momento, la cuidadosa máscara que siempre llevaba se agrietó, revelando algo crudo y desesperado debajo. ¿Usted sabe por qué? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de implicaciones. Mi boca se secó. Señor caballero. Carlos, dijo, cuando estemos solos, llámame Carlos. Eso no es apropiado. Nada de esto es apropiado, María. Mi nombre en su boca por primera vez, sin el formal señorita Colina, me envió un escalofrío por la espalda. Pero no puedo. No voy a seguir fingiendo que usted es solo mi secretaria, que no me afecta cada día de maneras que no debería. Debería haber sido profesional. Debería haber mantenido los límites, recordándole la dinámica de poder, todas las razones por las que esto era una idea terrible. En cambio me oí susurrar, ¿cómo le afecto? Sus manos se levantaron, flotando cerca de mi rostro, pero sin tocarlo del todo, como si temiera que desapareciera. Entra en una habitación y el aire cambia. La observo trabajar, tan concentrada y competente, y quiero esparcir cada papel de su escritorio solo para llamar su atención. Se muerde el labio cuando está concentrada y pienso en... Se interrumpió, su mandíbula tensa. Esto es tremendamente inapropiado. Lo siento, lo estoy empeorando. Usted es mi jefe, dije débilmente, la protesta sonando hueca incluso para mis propios oídos. Lo sé, y respetaré ese límite si usted me lo pide. Pero María, si hay alguna posibilidad, alguna oportunidad de que sienta siquiera una fracción de lo que yo... El ascensor sonó, anunciando una llegada temprana. Nos separamos como adolescentes culpables, Carlos retrocediendo hacia su oficina mientras yo manipulaba las rosas, tratando de parecer ocupada. Para cuando David Rivas, de contabilidad, dobló la esquina, éramos la imagen de la distancia profesional. Pero algo había cambiado. Se había cruzado una línea y no había vuelta atrás. El resto del día fue una tortura. Carlos mantuvo su habitual conducta profesional durante las reuniones, pero lo sorprendía mirándome constantemente, su mirada pesada e intencionada. Cada interacción se sentía cargada, llena de un trasfondo. Cuando necesitaba un documento y nuestros dedos se rozaban al pasarlo, la electricidad saltaba entre nosotros. Cuando se paraba detrás de mi silla para revisar algo en mi ordenador, su aliento cálido en mi cuello, tenía que agarrarme al escritorio para mantenerme firme. Para la hora del almuerzo estaba tan tensa que creí que me rompería. Escapé a la sala de descanso, necesitando espacio para respirar, para pensar, para averiguar qué demonios estaba haciendo. Allí me encontró Ana, de Recursos Humanos, con el rostro contraído por la preocupación. María, ¿podemos hablar un minuto? El temor me apretó el estómago.
Claro, cerró la puerta, bajando la voz. Probablemente me estoy extralimitando, pero nos considero amigas. Las flores en tu escritorio esta mañana. La gente está hablando. Solo son una disculpa. Sin querer ofendí al señor caballero el fin de semana. La expresión de Ana decía que no me creía ni por un segundo. Cariño, llevo aquí 12 años. Carlos Caballero no envía flores y joyas como disculpas casuales. Ten cuidado, ¿vale? Él es complicado. ¿Qué quieres decir? Ella dudó, debatiendo claramente cuánto decir. Hay rumores sobre su vida personal, sobre lo que está involucrado más allá del negocio legítimo. No sé los detalles, pero el tipo de hombres con los que se reúne, la forma en que opera la seguridad a su alrededor. Digamos que Caballero Empresas no es la única empresa que Carlos Caballero dirige. La implicación me heló. ¿Estás diciendo qué es? Estoy diciendo que tengas cuidado. Es peligroso de muchas maneras, no solo por ser tu jefe. Me apretó el hombro. Y por lo que vale, nunca lo he visto mirar a nadie como te mira a ti. Pero eso no necesariamente lo hace seguro. Después de que se fue, me quedé sentada en la sala de descanso vacía. La advertencia de Ana resonaba en mi mente. ¿Qué sabía realmente sobre Carlos Caballero? Solo lo que él me permitía ver en la oficina. El resto eran sombras y especulaciones. Una fachada cuidadosamente construida que podría estar ocultando algo oscuro. Debería haberme aterrado. Debería haber empezado a actualizar mi currículum, a planificar mi escape de cualquier juego peligroso en el que me hubiera tropezado. En cambio, me encontré intrigada, atraída por el misterio de él de maneras que probablemente decían cosas preocupantes sobre mi juicio. Aquí, si me permitís, quiero hacer una pausa. ¿Realmente era tan ingenua? Quizás sí, o quizás la atracción era tan fuerte que la lógica se desvanecía. Todo este mundo de lujo, poder y secretos. En mi pueblo de Castilla diríamos que eso es buscarse un lío gordo. Pero, ¿y si ese lío era el único lugar donde podía ser yo misma? ¿Y si en el fondo me gustaba el peligro? No lo sé, sigo sin saberlo del todo. Mirándolo ahora con la perspectiva de los años, me doy cuenta de que uno nunca está completamente a salvo en la vida, ¿verdad? No importa lo lejos que huyas o lo mucho que te escondas, el destino siempre te encuentra. O quizás solo es una forma bonita de decir que hice mis propias elecciones. Cuando regresé a mi escritorio, había una nota esperándome, escrita con la audaz letra de Carlos. Mi oficina, 5:30, por favor. Llamé a su puerta exactamente a las 5:30, con el corazón en la garganta. Su voz, grave y autoritaria, me invitó a entrar. Estaba de pie junto a los ventanales que iban del suelo al techo, con vistas a la ciudad, dándome la espalda, con los hombros tensos bajo su traje perfectamente cortado. Quería verme, señor caballero. Carlos, me corrigió sin girarse. Y sí, cierre la puerta, por favor. Lo hice. El suave clic pareció inusualmente fuerte. La oficina de repente se sintió mucho más pequeña. El espacio entre nosotros cargado de tensión. Ana habló con usted hoy, ¿verdad? No era una pregunta. Por supuesto que lo sabía. Probablemente sabía todo lo que sucedía en ese edificio. Sí, y me advirtió sobre usted. Finalmente se giró, su expresión ilegible. Le dijo que soy peligroso. Lo insinuó. Tiene razón en advertirle. Soy peligroso, María, de maneras que no puede imaginar, pero nunca para usted. Cruzó la habitación lentamente, deliberadamente, dándome tiempo para retroceder si quería. Me quedé anclada en mi sitio. Nunca para mí. ¿Quién es usted en realidad? Una sombra de sonrisa tocó sus labios.
Esa es una pregunta complicada con una respuesta aún más complicada. La versión corta: mi familia construyó un imperio que existe tanto por encima como por debajo de la línea legal. Heredé ese imperio y todo lo que conlleva: poder, riqueza, enemigos, obligaciones. La mafia irlandesa, dije en voz baja, las piezas encajando. Las reuniones con hombres de mirada dura, la seguridad que los seguía a todas partes, la forma en que la gente se movía con cautela a su alrededor. Entre otras empresas. Pero estoy trabajando para cambiar ese legado, para que todo se mueva a canales legítimos. Es un proceso lento con complicaciones peligrosas. Sus ojos grises se encontraron con los míos, sombras acechando en sus profundidades grises. Por eso no debería arrastrarla a esto. Por eso debería mantener la distancia profesional y dejar que siga su vida sin verse afectada por la mía. Debería, repetí, pero no lo hará. No puedo. La admisión pareció arrancada de él. Lo he intentado durante 6 meses. He intentado verla solo como mi secretaria. Ignorar lo que siento cuando está cerca, lo vacía que se siente esta oficina cuando se va por la noche. Y luego la vi el viernes con otro hombre y perdí la cabeza. La honestidad cruda en su voz, la vulnerabilidad que mostraba, rompieron algo en mi pecho. Era mi hermano. Lo sé ahora. Y la humillación de mi error, de haber montado tal escena. No he dormido desde entonces. No he podido dejar de pensar en cómo lo arruiné todo con mis celos. Di un paso hacia él, atraída por algo que no podía nombrar. Quizás no lo arruinó todo. La esperanza brilló en sus ojos, rápidamente atenuada por la cautela. María, si hacemos esto, si cruzamos esta línea, todo cambia. Necesita entender en qué se estaría metiendo. Entonces dígame, ayúdeme a entender. Se acercó, lo suficiente como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Soy posesivo, territorial. Cuando algo es mío, lo protejo con todo lo que tengo. Y si usted se convierte en mía, María, todo el mundo lo sabrá. Mis enemigos, mis aliados, toda la ciudad, será marcada como importante para mí, lo que la convierte en un objetivo. Eso suena a advertencia. Lo es. Le doy una oportunidad para marcharse, para mantener su vida sencilla y segura. Porque si se queda, si dice sí a esto, no la dejaré ir fácilmente. Su mano se levantó para acariciar mi rostro, su pulgar rozando mi pómulo con una devastación suave. El tacto me inundó de calor. Mi aliento se cortó audiblemente. ¿Y si no quiero marcharme? Entonces que Dios nos ayude a ambos, murmuró, y cerró la distancia entre nosotros. Su beso no se parecía en nada a lo que había imaginado durante esas noches largas y solitarias. No fue suave ni tentativo, fue consumidor, desesperado. 6 meses de deseo reprimido finalmente desatados. Sus manos se enredaron en mi cabello, liberándolo de su moño mientras mis brazos se envolvían alrededor de su cuello, acercándolo, imposiblemente más cerca. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Di que sí, María, dime que eres mía. Debería haberlo pensado más tiempo. Debería haber sido racional y cuidadosa. En cambio, me oí susurrar, sí. La sonrisa que transformó su rostro fue hermosa y aterradora a partes iguales. Entonces, déjame invitarte a cenar. Déjame hacer esto como se debe. Vale, mañana por la noche te recojo a las 7. Me besó de nuevo, más suave esta vez. Y María, ponte algo bonito. Quiero que todo el mundo vea lo afortunado que he sido al poder reclamarte. Mientras salía de su oficina con piernas temblorosas, mis labios aún hormigueando por su beso,
Me preguntaba si acababa de tomar la mejor o la peor decisión de mi vida. Probablemente ambas. De cualquier manera, no había vuelta atrás. El restaurante que Carlos eligió era el tipo de lugar del que solo había leído en revistas, donde una sola comida costaba más que mi alquiler mensual y la lista de espera se medía en meses, no en semanas. El maître lo recibió por su nombre, conduciéndonos a una cabina privada que ofrecía intimidad y una vista clara de todo el comedor. Problemas de seguridad, me di cuenta, observando cómo Carlos se posicionaba para mantener la espalda contra la pared, sus ojos escudriñando constantemente en busca de amenazas, incluso mientras me sonreía al otro lado de la mesa a la luz de las velas. Había seguido sus instrucciones sobre ponerme algo bonito, eligiendo un vestido verde esmeralda que se ajustaba a mis curvas de una manera que mi ropa de trabajo nunca hacía. En el momento en que me recogió, la forma en que sus ojos se oscurecieron al recorrer mi figura hizo que cada céntimo de mi derroche valiera la pena. «Estás mirando», le dije suavemente, una sonrisa asomando en mis labios. «Estoy memorizando», me corrigió, estirando la mano por la mesa para tomar la mía. Su pulgar trazaba círculos en mi palma. El simple contacto enviaba escalofríos por mi brazo. «¿Cómo te ves ahora mismo, con esta luz? La forma en que ese vestido hace que tus ojos parezcan increíblemente verdes. ¿Cómo cuando sonríes de verdad, tienes este hoyuelo aquí mismo?» Su dedo tocó mi mejilla, el gesto tiernamente delicado. «Carlos Caballero, ¿es usted un romántico?» Su expresión se volvió irónica. «No suele ser así. Parece que sacas lados de mí que no sabía que existían». El camarero apareció, y Carlos pidió por ambos en un italiano impecable, el idioma deslizándose de su lengua con elegancia casual. Lo observé, fascinada por esta versión de él que nunca había visto. En la oficina era todo negocios, controlado y autoritario. Aquí, sin la chaqueta y la corbata aflojada, la luz de las velas suavizando los duros contornos de su rostro, parecía casi humano. «Háblame de tu familia», dijo una vez que estuvimos solos de nuevo. «Tu hermano parece protector contigo. José me ha cuidado desde que éramos niños. Nuestros padres murieron cuando yo tenía 16 años, y él prácticamente me crió, aunque solo tenía 20. Esos años fueron difíciles. Él trabajaba en 3 sitios para que yo siguiera estudiando. Se aseguró de que fuera a la universidad. Todo lo que tengo se lo debo a él». Tomé un sorbo de vino, dejando que el recuerdo me inundara sin el dolor habitual. La expresión de Carlos se oscureció. «Siento lo que le dije, por asumir». «Ya te perdonó. Lo llamé ayer. Le expliqué que mi jefe se había extralimitado y se disculpó». No mencioné el interrogatorio de una hora que siguió, los instintos protectores de José entrando en acción. «Pero quiere conocerte formalmente. Dice que cualquier hombre interesado en su hermana necesita pasar una inspección». No esperaría menos. Sus dedos se apretaron en los míos. «Y deberías ser protector. Mereces gente que te cuide. ¿Y tu familia? Mencionaste un imperio que heredaste». Su mandíbula se apretó. La franqueza tembló brevemente antes de que se relajara conscientemente. «Mi padre, Liam Caballero, construyó Caballero Empresas de la nada. Vino de un barrio de Bilbao sin nada en los bolsillos y con una mente aguda. Empezó con un solo bar, luego otro, luego inversiones y propiedades hasta que era dueño de media ciudad. Parte legal, la mayor parte no. Y tú lo heredaste todo. Cuando tenía 25, demasiado joven, demasiado despreparado, pero no me dio opción. Un ataque al corazón en su oficina, muerto antes de que llegara la ambulancia.
Carlos seguía con el pulgar sobre mi mano. Sabía del lado oscuro de su negocio, había trabajado en él desde los 16, pero dirigirlo era diferente. Ser responsable de cientos de personas, de decisiones que podrían costar vidas. Tuve que madurar rápido. La vulnerabilidad en su voz me hizo doler el pecho. Es mucho peso para llevar solo. Tenía a mis hermanos, Miguel y Pablo. Ellos ayudaron a cargar con el peso, mantuvieron a raya a los lobos mientras yo averiguaba cómo liderar. Sus ojos se encontraron con los míos, sombras acechando en sus profundidades grises. Pero ni siquiera ellos lo saben todo. Algunas decisiones, cierta oscuridad, las llevas solo porque compartirlas solo extendería el veneno. Le apreté la mano. Ya no tienes que llevarlo solo. No si no quieres. Algo en su expresión se quebró, revelando un hambre que no tenía nada que ver con la comida que nos acababan de servir. María, necesito que entiendas algo. Lo que siento por ti no es algo casual. No es algo que pueda compartimentar o controlar. Te quiero a ti completamente y quiero que sepas exactamente lo que eso significa. Entonces dímelo, sin más medias verdades ni omisiones cuidadosas. Estuvo en silencio un largo momento, sopesando claramente sus palabras. Cuando habló, su voz era baja, solo para mí. Hace 6 meses, entraste en mi oficina para tu entrevista. Te eché un vistazo, tan nerviosa y formal con ese horrible traje de oferta, y algo en mí cambió. Sabía que no debería contratarte. Sabía que serías una distracción que no podía permitirme, pero no pude dejarte salir por esa puerta. Llevaba un traje horrible, admití con una pequeña risa, tratando de aligerar la intensidad del momento. Eras hermosa, y cada día desde entonces, viéndote trabajar, viendo tu inteligencia y dedicación, la forma en que manejas la presión sin ceder, ha sido una tortura. Especialmente cuando te veía mirarme a veces, cuando creías que no estaba prestando atención. El calor inundó mis mejillas. No pensé que lo notaras. Lo noto todo de ti. La forma en que golpeas el bolígrafo cuando piensas. Cómo tomas el café con demasiada crema y azúcar. El hecho de que siempre llegas 15 minutos antes y te quedas hasta tarde sin que te lo pidan. Que eres amable con todo el mundo, incluso con los guardias de seguridad y el personal de mantenimiento que otros ignoran. Su intensidad me inmovilizó. Ves a la gente, María, los ves de verdad. Es raro en mi mundo, donde todo el mundo quiere algo, donde cada interacción es una transacción. ¿Y qué quieres tú de mí? Todo, tus pensamientos, tu tiempo, tu confianza. Quiero saber qué te hace reír, qué te quita el sueño. Quiero ser a quien llamas cuando tienes miedo o estás triste o celebrando. Quiero... Hizo una pausa, su mandíbula tensa. Quiero derechos sobre ti que aún no me he ganado, pero que tengo la intención de hacerlo. La posesividad en sus palabras debería haberme alarmado. En cambio, me envió un escalofrío por las venas. Es mucho pedir. Lo sé, por eso te ofrezco todo a cambio. Mi protección, mis recursos, mi completa devoción. Cuando Carlos Caballero reclama algo, María, no lo hace a medias. No soy algo para ser reclamado, dije suavemente, probándolo. No, no lo eres. Eres alguien para ser atesorado, protegido, adorado. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro áspero. Pero no te mentiré sobre mi naturaleza. Soy posesivo y territorial. Si otro hombre te mira como lo hace ahora ese camarero, querré romperle las manos. Si alguien te amenaza, lo destruiré sin dudarlo. Ese soy yo. Miré a mi alrededor para encontrar al camarero apartando rápidamente la mirada, su rostro pálido.
Le estás asustando. Bien, debería tener miedo. Eres mía ahora, y todo el mundo necesita saberlo. La declaración debería haber sido desagradable. Demasiado, demasiado rápido. En cambio, algo en mí respondió a su intensidad, a la certeza en su voz. Había pasado toda mi vida siendo cuidadosa, sensata, protegiéndome. Quizás era hora de arriesgarme por algo peligroso y hermoso. Si soy tuya, dije lentamente, observando su reacción, entonces tú eres mío también. Así es como funciona. La satisfacción ardió en sus ojos. Absolutamente. Soy tuyo, María Colina. Cada parte peligrosa y complicada de mí. El resto de la cena pasó en un torbellino de conversación y miradas acaloradas. Me habló de su madre, Siobhan, que murió cuando él tenía 12 años, dejando a su padre criando a 3 chicos salvajes solos. De la racha imprudente de Miguel y del sentido comercial despiadado de Pablo. De los negocios legítimos que estaba construyendo lentamente para reemplazar eventualmente los ilegales. De su sueño de un legado del que sus hijos pudieran sentirse orgullosos. Hijos. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. ¿Te estás adelantando quizás? Bromé, tratando de aligerar el momento. Quizás, pero cuando sé lo que quiero, no veo el sentido en pretender lo contrario. Su mano volvió a encontrar la mía, posesiva y cálida. Quiero un futuro contigo, María. Quiero despertarme a tu lado cada mañana y dormirme contigo cada noche. Quiero verte brillar en las reuniones y luego llevarte a casa y hacer que olvides tu propio nombre. Carlos, respiré, su nombre una súplica y una oración. Dime que tú también quieres eso. Dime que no estoy sola en esta locura. No estás sola, susurré. Yo también lo quiero. Te quiero, aunque no debería, aunque es complicado y peligroso y probablemente una idea terrible. Las mejores cosas suelen serlo. Hizo una señal para la cuenta. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Ven conmigo a casa esta noche. Déjame mostrarte lo que significa ser mía de verdad. Mi aliento se cortó. Nunca, quiero decir, no soy. La comprensión suavizó su expresión. Iremos a tu ritmo. Solo quiero más tiempo contigo. Más de esto. Pero si no estás preparada, si prefieres que te lleve a casa... No, lo interrumpí, la palabra saliendo con más vehemencia de la prevista. Quiero ir contigo. Quiero ver dónde vives, quién eres fuera de la oficina. La sonrisa que me dedicó fue devastadora. Entonces, vámonos a casa. Su ático era todo lo que había esperado y nada como lo había imaginado. Lujoso, sí, con ventanales del suelo al techo que daban a la brillante ciudad, pero también cálido, vivido. Libros por todas partes, fotografías enmarcadas de sus hermanos, muebles cómodos que invitaban a relajarse en lugar de admirar desde la distancia. Es precioso, dije, girando lentamente para asimilarlo todo. Es mi casa. Se acercó por detrás, sus manos se posaron en mi cintura, atrayéndome hacia su pecho. Y ahora tú estás aquí, haciéndola aún mejor. Me giré en sus brazos, mirándole el rostro, la vulnerabilidad y el deseo luchando en su expresión. Estoy nerviosa, admití. Bien, yo también. Ante mi mirada sorprendida sonrió. Tú importas, María. Esto importa. Por supuesto que estoy nervioso. Carlos Caballero, poderoso jefe de... ¿Nervioso por una mujer? Por ti, siempre por ti. Me tomó el rostro entre las manos, su tacto tiernamente suave. ¿Puedo besarte? Ya lo hiciste ayer.
Eso fue desesperación y alivio. Esto es diferente. Esto es una promesa. No confié en mi voz, así que simplemente asentí. Su beso fue lento, minucioso, una posesión que caló hasta los huesos. Sus manos vagaron por mi espalda, trazando mis curvas a través de la fina tela de mi vestido, mientras las mías se enredaban en su cabello, acercándolo. El calor creció entre nosotros, lento e inexorable como la lava. Cuando levantó la cabeza, ambos estábamos jadeando. Debería parar, murmuró contra mis labios. Debería dejarte ir antes de que no pueda. ¿Y si no quiero que pares? Sus ojos se oscurecieron como nubes de tormenta. María, quiero esto. Te quiero. Mis manos encontraron los botones de su camisa, torpes por los nervios y el deseo. Muéstrame, muéstrame lo que significa ser tuya. Dios, mujer, vas a destruirme. Pero sus manos ya se movían, encontrando la cremallera de mi vestido, deslizándola hacia abajo con una lentitud dolorosa. Dime que pare y lo haré. En cualquier momento, por cualquier razón. Tu comodidad, tu placer, eso es lo que importa. Confío en ti. Las palabras parecieron deshacer algo en él. Me levantó sin esfuerzo, llevándome hacia su dormitorio, su boca nunca abandonando la mía. Y mientras me acostaba en su cama, mientras adoraba mi cuerpo con manos y boca y promesas susurradas, supe que no había vuelta atrás. Era suya por completo e irrevocablemente, y la verdad aterradora y emocionante era que yo quería hacerlo. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas desconocidas y el cálido peso del brazo de Carlos sobre mi cintura. Por un momento me quedé perfectamente quieta, catalogando sensaciones. Las sábanas de seda contra mi piel desnuda, el ritmo constante de su respiración detrás de mí, el agradable dolor en músculos que había olvidado que tenía. Mi ropa de la noche anterior estaba esparcida por el suelo de su dormitorio, un recordatorio visual de lo completamente que habíamos derribado cualquier barrera profesional entre nosotros. «Piensas demasiado fuerte», murmuró Carlos contra la nuca, su voz áspera por el sueño. Casi puedo oír el pánico. No estoy entrando en pánico. Mentí, y luego di un pequeño grito cuando sus dientes rozaron mi hombro en una suave reprimenda. Mentirosa. Me atrajo más amoldando su cuerpo al mío. Déjame adivinar, estás catalogando mentalmente cada razón por la que esto fue un error, preguntándote cómo vamos a volver hoy al trabajo y fingir que nada ha cambiado, cuestionando cada decisión que te llevó a estar desnuda en mi cama. Bueno, ahora sí lo estoy. Su pecho retumbó con una risa silenciosa. Nada ha cambiado y todo ha cambiado. Todavía tenemos trabajo que hacer hoy, reuniones a las que asistir, un negocio que dirigir, pero ahora todo el mundo sabrá que eres mía. Me giré en sus brazos para mirarle, encontrando sus ojos grises cálidos y desprotegidos a la luz de la mañana. Sin la cuidadosa armadura que usaba en público, parecía más joven, casi vulnerable. ¿Cómo lo sabrán? Porque se lo voy a decir. Ante mi expresión, sonrió. No explícitamente, pero por la forma en que te miro, cómo me posiciono cerca de ti, el hecho de que llevarás esto. Extendió la mano hacia la mesilla de noche, sacando la pulsera de platino que había rechazado ayer. Por favor, déjame dártela. Carlos, es demasiado. No es nada. Quiero darte todo y tú te resistes a una pulsera. Me la abrochó en la muñeca antes de que pudiera protestar más. Ahí, perfecto. La gente hablará. Que hablen. Me besó la nariz, luego los labios, lento y dulce. No me importa lo que piense nadie. Eres mía. Soy tuyo. Y el mundo puede ajustarse en consecuencia.
Mi teléfono zumbó desde algún lugar entre el enredo de ropa descartada. El nombre de José parpadeaba en la pantalla. Carlos lo recuperó para mí. Su expresión divertida mientras leía la vista previa de textos cada vez más preocupados. Tu hermano cree que te he secuestrado. Es protector. Le respondí rápidamente. Estoy bien. Pasé la noche en casa de una amiga. Te llamo luego. ¿Una amiga? Carlos levantó una ceja. ¿Prefieres que le diga que pasé la noche siendo completamente ravished por mi jefe? Sus ojos se oscurecieron con deseo. ¿Ravished? Me gusta esa palabra, aunque recuerdo que tú también hiciste algo de ravishing a eso de las 3 de la madrugada. El calor inundó mis mejillas ante el recuerdo. Deberíamos prepararnos para el trabajo. Deberíamos, asintió, sin hacer ningún movimiento para soltarme. Pero preferiría quedarme aquí, teniéndote en mi cama, donde perteneces. Carlos, lo sé, responsabilidades, reuniones, el mundo real esperando. Suspiró dramáticamente, luego rodó fuera de la cama con un movimiento fluido, completamente desinhibido de su desnudez. Intenté no mirar el juego de músculos en su espalda, el puñado de cicatrices que marcaban su piel como evidencia de un pasado violento. ¿Te duchas conmigo? Si nos duchamos juntos, nunca llegaremos a la oficina. Su sonrisa fue pícara. ¿Es un no? Debería haber sido un no rotundo. En cambio, me encontré siguiéndolo a un baño más grande que el salón de mi apartamento, riéndome como una adolescente mientras me arrastraba a una ducha diseñada para al menos 6 personas. Eventualmente llegamos a la oficina, aunque 2 horas más tarde de lo habitual, y con el pelo todavía ligeramente húmedo a pesar de mis mejores esfuerzos con su caro secador. Carlos había insistido en llevarme a casa primero para cambiarme, esperando en su coche mientras yo subía corriendo a mi apartamento y me ponía un vestido azul marino y tacones prácticos. Todo el tiempo fui hiperconsciente de la pulsera en mi muñeca, del ligero dolor en los músculos que él había trabajado a fondo, de la forma en que mis labios se sentían hinchados por sus besos. En el momento en que salimos del ascensor en la planta ejecutiva, supe que Ana tenía razón sobre la gente hablando. Las conversaciones murieron a mitad de frase, las cabezas girando para seguir nuestro progreso. Carlos mantuvo una distancia cuidadosa. Su mano no me tocaba, pero la forma posesiva en que me observaba, la ligera sonrisa jugando en sus labios, transmitía nuestra relación cambiada más fuerte que las palabras. Señorita Colina, dijo formalmente cuando llegamos a mi escritorio, ¿podría traerme los archivos Córdoba cuando tenga un momento? Por supuesto, señor caballero. Mantuve mi voz profesional, pero no pude suprimir del todo mi propia sonrisa. Desapareció en su oficina y apenas me había sentado en mi escritorio cuando Ana se materializó, sus ojos muy abiertos por una emoción mal disimulada. Dios mío, susurró, inclinándose sobre mi escritorio. ¿Es eso una pulsera de platino y zafiro? Ana, solo nos estamos viendo, susurré de vuelta, sintiendo cómo se me calentaba la cara. Ya veo, todo el mundo lo ve. La forma en que te miraba en el ascensor se abanicó dramáticamente. Chica, necesito detalles. Todos. Almuerzo. Invito yo. No te escapas. Antes de que pudiera responder, la puerta de Carlos se abrió. Señorita Colina, los archivos. Reuní los documentos Córdoba, plenamente consciente de la sonrisa cómplice de Ana mientras cruzaba a su oficina. En el momento en que la puerta se cerró detrás de mí, Carlos estaba allí, apoyándome contra ella, su boca encontrando la mía en un beso que me dejó sin aliento. Te eché de menos, murmuró contra mis labios. 30 segundos y te eché de menos.
Carlos, la gente nos oirá. Que oigan. Pero retrocedió, creando distancia profesional incluso mientras sus ojos me devoraban. Aunque tienes razón, no quiero que te sientas incómoda en el trabajo. No es incómodo exactamente, solo nuevo. Le entregué los archivos, nuestros dedos rozándose deliberadamente. ¿Cómo hacemos esto? ¿Navegamos el trabajo y lo nuestro? Reflexionó, apoyándose en su escritorio. Honestamente, no lo sé. Nunca antes he mezclado lo laboral y lo personal así. Nunca lo he querido lo suficiente como para arriesgarme. Su expresión se puso seria. Pero me niego a esconderte, María. No me escabulliré ni fingiré que no significas nada para mí. Así que, si eso crea complicaciones, las manejaremos juntos. ¿Y si la junta directiva objeta? ¿Y si hay reglas sobre... Soy el accionista mayoritario. Soy la junta directiva a todos los efectos prácticos. Me atrajo más. Sus manos se posaron en mi cintura. E incluso si hubiera reglas, las rompería por ti. Despídeme si quieres, pero eres mía, y no voy a renunciar a eso por nadie. La certeza absoluta en su voz debería haberme asustado. En cambio, me hizo sentir segura, querida, protegida de maneras que nunca antes había experimentado. Estás loco. Por ti, absolutamente. Me besó la frente, luego me soltó con evidente reticencia. Vete antes de que cierre esta puerta y escandalice a toda la oficina. Huí, mis mejillas ardiendo, pero mi corazón exultante, su risa silenciosa siguiéndome. El resto de la mañana transcurrió en un torbellino de reuniones y llamadas. El trabajo normal puntuado por miradas acaloradas y pequeños toques cada vez que estábamos solos. Carlos cumplió su promesa de no ocultar nuestra relación. Su mano encontraba mi espalda baja mientras me guiaba a las salas de conferencias. Sus ojos buscaban los míos al otro lado de la mesa. Pequeños gestos de posesión que me marcaban como suya frente a colegas y clientes por igual. Al mediodía escapé a almorzar con Ana, desesperada por la perspectiva de otra mujer sobre la locura en la que se había convertido mi vida. Escuchó mi versión editada de los hechos, sin los detalles explícitos, con atención. Así que, ha estado obsesionado contigo durante 6 meses. Finalmente se rompió en un club y ahora estáis juntos. Sacudió la cabeza con asombro. Eso es como algo sacado de una novela romántica. Una novela romántica muy complicada, potencialmente problemática, corregí. Es mi jefe, Ana, y está a todo el otro lado de su negocio, lo de la mafia irlandesa. Lo dijo casualmente como si hablara del tiempo. Sí, todo el mundo lo sabe, aunque no hablemos de ello. Pero María, por lo que he visto, él es diferente contigo, más suave, más humano. Quizás eres exactamente lo que él necesita. O quizás estoy metida hasta el cuello. Probablemente ambas cosas. Me apretó la mano. Pero por lo que vale, nunca te he visto tan feliz. Incluso preocupada y abrumada. Hay algo que brilla en ti ahora. Si Carlos Caballero hace eso por ti, entonces quizás valga la pena las complicaciones. Sus palabras se quedaron conmigo mientras regresaba al trabajo, a través de las reuniones de la tarde y la correspondencia, a través del cuidadoso baile que Carlos y yo realizábamos el uno alrededor del otro, profesional, pero cargado de conciencia. Para las 5:30, cuando la oficina comenzó a vaciarse, la tensión había alcanzado un nivel casi insoportable. Ven a casa conmigo, dijo Carlos mientras guardaba mi bolso. No como una orden, como una petición. Quiero cocinarte la cena, oír sobre tu día, dormirme contigo en mis brazos. ¿Tú cocinas? Mi madre insistió en que todos sus hijos aprendieran.
Dijo que ninguna mujer debería ser responsable de mantener a un hombre alimentado. Sonrió ante el recuerdo. Hago una pasta decente y un asado excelente, muy tradicional. La domesticidad de la oferta, tan en desacuerdo con su peligrosa reputación, hizo que mi decisión fuera fácil. Me gustaría. Su sonrisa transformó su rostro. Entonces, vámonos a casa. Casa. La palabra resonó extrañamente, implicando una permanencia que no habíamos discutido, un futuro que estábamos construyendo momento a momento. Al salir juntos del edificio, su mano finalmente encontrando la mía en público, me di cuenta de que no le tenía miedo a ese futuro. Corría hacia él, con el corazón abierto, lista para sumergirme en lo que viniera después. Porque Carlos Caballero, peligroso y posesivo e imposiblemente complicado, se sentía como un hogar de maneras que nunca había esperado encontrar. Y había terminado de luchar contra ello. 2 semanas transcurrieron en una neblina de momentos robados y fachadas profesionales cuidadosamente mantenidas. En el trabajo, seguía siendo la señorita Colina, eficiente y correcta, gestionando la agenda y la correspondencia de Carlos con la misma dedicación que siempre había mostrado. Pero en el momento en que estábamos solos, las máscaras caían. Él me atraía a su oficina entre reuniones, robándome besos que me dejaban sonrojada y sin aliento. Su mano encontraba la mía bajo la mesa de conferencias durante las presentaciones, su pulgar trazando círculos en mi palma, mientras él discutía las proyecciones trimestrales con perfecta compostura. Las noches eran nuestras horas, un mundo aparte donde Carlos Caballero, temido empresario y líder, se convertía simplemente en Carlos. Cumplió su promesa de cocinar, y descubrí que era tan meticuloso en la cocina como en la sala de juntas, preparando elaboradas comidas italianas mientras yo me sentaba en su encimera, sorbiendo vino y observando el juego de músculos bajo su camisa mientras trabajaba. Cenábamos en su balcón con vistas a la ciudad, hablando durante horas de todo y de nada, aprendiendo los ritmos y preferencias del otro. Aprendí que tomaba el café solo, pero que secretamente le encantaban las cosas dulces, que leía poesía en irlandés cuando no podía dormir, que tenía una cicatriz en las costillas de una pelea con cuchillos a los 17 años. Él aprendió que yo le tenía pánico a las alturas, pero amaba su balcón porque me hacía sentir segura, que cantaba desafinando en la ducha, que siempre había soñado con escribir, pero nunca había tenido el valor de intentarlo. Escribe para mí, me murmuró una noche, sus dedos enredados en mi cabello mientras yacíamos en su enorme cama. Déjame leer tus palabras, conocer tus pensamientos. No son lo suficientemente buenos. Son tuyos, eso los hace perfectos. Fueron esos momentos, cuando su guardia estaba completamente baja, cuando más me enamoré. No del hombre poderoso que comandaba imperios, sino del que me sostenía como si fuera preciosa, que escuchaba mis pensamientos divagantes con genuino interés, que me hacía sentir vista de maneras que nunca había experimentado. Pero la realidad tenía una forma de irrumpir incluso en las burbujas más perfectas. Empezó con pequeñas cosas. Un SUV negro siguiéndome al supermercado, lo suficientemente sutil como para que pudiera haberlo imaginado. Extraños ruidos de clic en mi teléfono durante las llamadas con José. La sensación de ser observada cuando estaba sola en mi apartamento. Se lo mencioné a Carlos una mañana después de que me recogiera para ir al trabajo, y su expresión se volvió fría y peligrosa de una manera que me recordó exactamente quién era más allá del amante tierno del que me estaba enamorando. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Su voz era mortalmente tranquila. Unos días, quizás una semana. Creí que estaba siendo paranoica. Sus manos se apretaron en el volante.
No estás paranoica. Joder. Sacó su teléfono, ladrando órdenes en un rápido irlandés antes de cambiar al español. Miguel, necesito un equipo de seguridad completo para María. Con efecto inmediato. Sí, ahora. No me importa de dónde tengas que sacarlo. Hazlo. Carlos, ¿qué está pasando? Alguien te está observando, siguiéndote, lo que significa que alguien sabe que eres importante para mí. Su mandíbula se apretó. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. Solo esperaba tener más tiempo para prepararme. El miedo, frío y agudo, me atravesó. ¿Prepararme para qué? Para que mis enemigos te noten, para que te vean como una debilidad que pueden explotar. Me tomó la mano, su agarre casi doloroso. No voy a dejar que te pase nada. ¿Entiendes? Eres mía, y yo protejo lo que es mío. Quizás debería irme a quedar con José por un tiempo, distanciarme hasta que... No. La palabra fue absoluta. Eso solo te haría más vulnerable. Al menos cuando estás conmigo, puedo controlar la seguridad, asegurar tu protección. Tu apartamento no es lo suficientemente seguro. El de tu hermano, aún menos. ¿Y qué? ¿Me mudo contigo? ¿Renuncio a mi vida por completo? Sus ojos se encontraron con los míos, gris tormenta e inflexible. Si es lo que hace falta para mantenerte a salvo. Sí, no voy a negociar esto, María. Tu seguridad no es opcional. Quise discutir, insistir en mantener algo de independencia, pero el acero en su voz me dijo que sería inútil. Y a decir verdad, el miedo que se me encogía en el estómago hizo que su protección se sintiera menos como control y más como el escudo que desesperadamente necesitaba. Vale, susurré. Vale. El alivio inundó su expresión. Haré que trasladen tus cosas hoy mismo. No necesitarás volver a tu apartamento excepto para recoger objetos personales. Carlos, esto va demasiado rápido. La vida es corta y peligrosa en mi mundo. No tengo el lujo de la lentitud. Su mano me acarició la cara. Sé que es mucho, pero prefiero tenerte enfadada conmigo y viva que independiente y vulnerable. La reunión de esa mañana fue tensa. La habitual compostura de Carlos se resquebrajaba por los bordes. Sus hermanos, Miguel y Pablo, estaban allí junto con varios hombres que reconocí como de alto rango en su organización. Hablaban en tonos bajos y urgentes, cambiando entre español e irlandés mientras discutían protocolos de seguridad y posibles amenazas. Me senté en mi sitio habitual, tomando notas, tratando de parecer profesional, incluso mientras el terror me rocía las entrañas. Estos hombres hablaban de violencia con la familiaridad casual de discutir el tiempo, planeando respuestas a amenazas que solo entendía a medias. Marco Vidal está haciendo movimientos en el muelle de Bilbao, decía Miguel. Ha estado callado desde el asunto de los Soler, pero mis fuentes dicen que se está reconstruyendo, buscando debilidades. Vidal. Carlos escupió el nombre como una maldición. Ese matón acabado debería haberse quedado en Sevilla, donde pertenece. Te culpa por perder el contrato de los Soler, añadió Pablo, su voz clínica. Dice que lo socavaste con información falsa a la familia. Simplemente les dije la verdad sobre su mercancía de mala calidad y su tendencia a la violencia. No es mi culpa que tomaran la decisión lógica. Los ojos de Carlos se dirigieron a mí, suavizándose ligeramente. ¿Vidal está detrás de la vigilancia? Probablemente. Ha estado haciendo preguntas sobre tu vida personal, tus rutinas. Alguien le dio información sobre la señorita Colina. La forma casual en que me discutían, como si fuera una pieza de ajedrez en un juego mortal, me revolvió el estómago. Me puse de pie abruptamente, la silla raspando ruidosamente contra el suelo. Disculpen, necesito un momento.
Huí al baño, encerrándome en un cubículo y tratando de respirar para controlar el pánico. Esto era real, no una fantasía de novela romántica, sino peligro real. Gente real que podría hacerme daño para llegar a Carlos. ¿En qué me había metido? La puerta se abrió y oí tacones clicando en el azulejo. María, soy Ana, déjame entrar. Abrí el cerrojo del cubículo y me abrazó sin decir palabra, dejándome temblar contra su hombro. Estoy completamente desbordada, susurré. Sí, lo estás, pero también eres la persona más fuerte que conozco. Se apartó, mirándome a los ojos. Sobreviviste a la pérdida de tus padres, te pagaste la universidad, construiste una carrera de la nada. También puedes sobrevivir a esto. ¿Y si no puedo? ¿Y si quedarme con Carlos solo pone a más gente en peligro? ¿Y si dejarlo te hace más vulnerable? Me apretó los hombros. Da miedo, sí, y su mundo es peligroso, pero lo he observado estas 2 últimas semanas, María. La forma en que te mira se posiciona entre tú y cualquier amenaza potencial. Las medidas de seguridad que está implementando. Ese hombre quemaría la ciudad para mantenerte a salvo. De eso es de lo que tengo miedo. Entonces no le des una razón. Trabaja con él, deja que te proteja, pero no te pierdas en el proceso. No eres solo su mujer, eres María Colina, brillante y capaz y fuerte. Aférrate a eso. Sus palabras me calmaron. Me dieron algo sólido a lo que agarrarme. Me arreglé la cara, enderecé la espalda y volví a la sala de conferencias donde Carlos se levantó inmediatamente, la preocupación grabada en cada línea de su cuerpo. Estoy bien, dije antes de que pudiera preguntar. Continúen. Me estudió un largo momento antes de asentir, volviendo a su asiento, pero su mano encontró la mía bajo la mesa, apretando fuerte. El plan que desarrollaron fue exhaustivo. Seguridad las 24 horas del día, equipos rotativos para asegurar que nunca estuviera sola. Mi apartamento sería vaciado. Mis cosas trasladadas al ático de Carlos. Viajaría solo en vehículos blindados con conductores entrenados. Mi teléfono sería reemplazado por un modelo seguro que no pudiera ser rastreado ni intervenido. ¿Y mi trabajo? Pregunté cuando finalmente hicieron una pausa. No puedo simplemente dejar de trabajar. Continuarás como mi secretaria, dijo Carlos, pero trabajarás desde el ático cuando sea posible. Ven a la oficina solo para reuniones esenciales, y cuando lo hagas, tendrás protección. Pareceré bajo arresto domiciliario. Parecerás protegida, corrigió. Hay una diferencia. La realidad de mi nueva normalidad se posó sobre mí como una pesada manta. Esto era lo que significaba amar a Carlos Caballero. Sacrificio, precaución, conciencia constante del peligro. Podría haberme ido. Podría haber terminado esto antes de que fuera más lejos. Pero al mirarlo, al ver el miedo que intentaba ocultar bajo su fachada autoritaria, supe que no lo haría. Vale, dije de nuevo, la palabra sonando como aceptación y rendición al mismo tiempo. Vale. Y esa noche, después de que mis cosas hubieran sido trasladadas y mi apartamento entregado, me quedé de pie en el ático de Carlos, ahora nuestro ático, sintiéndome extraña. Todo había cambiado tan rápido. Mi independencia cuidadosamente construida se disolvió ante amenazas que no podía ver ni combatir. Carlos me encontró en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Me rodeó con sus brazos por detrás, su barbilla apoyada en mi hombro. ¿Arrepentimientos?, preguntó suavemente. ¿Reservas?, corregí. Esto es mucho, Carlos. Mi vida entera ha dado un vuelco en 2 semanas. Lo sé, y lo siento. Si pudiera cambiar lo que soy, el mundo del que vengo, no quiero que cambies.
La comprensión me sorprendió incluso mientras lo decía. Solo quiero sentir que todavía tengo algo de control, alguna voz en lo que me sucede. Me giró en sus brazos, sus ojos grises serios. Entonces dime lo que necesitas. ¿Qué límites te importan? Te protegeré, pero no quiero encerrarte en el proceso. Necesito seguir viendo a José regularmente, no solo visitas supervisadas. Hecho. Puede venir aquí o podemos encontrarnos en algún lugar seguro. Lo que necesites, necesito trabajar. De verdad, no solo fingir desde casa. Lo haremos posible con cuidado, pero sí. Y necesito que seas honesto conmigo sobre los peligros. No más de protegerme de la realidad. Dudó, claramente luchando con sus instintos protectores antes de asentir lentamente. Eso es más difícil. Pero sí, mereces la verdad, incluso cuando es fea. Entonces, háblame de Marco Vidal. ¿Por qué te odia tanto? Carlos suspiró, llevándome al sofá exterior y atrayéndome a su lado. Hace 5 años, Vidal estaba tratando de expandir sus operaciones de Sevilla a Bilbao. Se acercó a la familia Soler para pedirles apoyo, prometiéndoles acceso exclusivo a los canales de importación a través de los muelles. Pero su mercancía estaba mezclada con aditivos peligrosos que estaban matando gente. No podía quedarme de brazos cruzados y verlo envenenar a media ciudad por el lucro. ¿Crees que fue una decisión fácil? ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? Así que les dijiste a los Soler. Les di pruebas, informes de autopsias, testimonios, registros financieros que demostraban que estaba recortando gastos a costa de la seguridad. Cortaron lazos y la expansión de Vidal se vino abajo. Su mandíbula se apretó. Me ha culpado desde entonces. Juró que me la haría pagar. Simplemente nunca le di una oportunidad hasta ahora. Hasta tú, hasta yo. Me acarició la cara con las manos. Eres lo primero que me ha importado más que el negocio, más que la reputación o el poder. Y hombres como Vidal lo ven como una debilidad. ¿Lo es? No. La certeza en su voz era absoluta. Es todo lo contrario. Me haces más fuerte, María. Me das algo por lo que luchar más allá de mi propia supervivencia. Pero también me hace vulnerable de maneras que nunca antes había sido. Lo besé entonces, vertiendo todo lo que sentía en el contacto. Miedo, amor y determinación, todo enredado. Entonces seremos vulnerables juntos, y también seremos fuertes juntos. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. Te quiero. Sé que es demasiado pronto. Sé que debería esperar, pero te quiero, María Colina, completamente, irrevocablemente. Las palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, se sintieron como volver a casa. Yo también te quiero, mi hombre peligroso, complicado y hermoso. Nos quedamos así, envueltos el uno en el otro bajo las estrellas, mientras la ciudad se extendía debajo de nosotros y el peligro acechaba en algún lugar en la oscuridad. El mañana traería nuevos desafíos, nuevos miedos que enfrentar. Pero esta noche nos teníamos el uno al otro, y de alguna manera eso se sentía suficiente. La mañana empezó como todas las demás desde que me había mudado al ático de Carlos hacía 2 semanas. Su alarma a las 6, la cálida presión de su cuerpo contra el mío, sus labios rozando besos por mi hombro hasta que me revolvía. Rutina, doméstica, casi normal si ignorabas al equipo de seguridad apostado fuera de nuestra puerta y el vehículo blindado esperando para llevarnos al trabajo. «Buenos días, mi corazón», murmuró contra mi cuello, usando el cariñoso apodo irlandés que recientemente había empezado a usar. Mi corazón, había traducido cuando le pregunté, aunque la forma en que lo decía implicaba que yo era más que solo su corazón.
Yo era su todo. Buenos días. Me giré en sus brazos para mirarle, sus ojos grises ya alertas, escudriñando mi rostro en busca de signos de angustia. Había estado hipervigilante desde que comenzó la amenaza, monitoreando constantemente mi estado de ánimo, mi seguridad, cada uno de mis respiros. Debería haber sido asfixiante. En cambio, me hacía sentir querida de maneras que nunca había imaginado. ¿Dormiste bien? Mejor contigo aquí. Era verdad. A pesar de todo, a pesar del peligro y la agitación, dormía mejor en sus brazos que nunca antes sola. Me besó de verdad entonces, lento y profundo, sus manos recorriendo caminos familiares por mi cuerpo. Teníamos tiempo antes de ir al trabajo, y Carlos tenía la intención de aprovechar cada minuto. Una hora después, duchados y vestidos, estábamos desayunando cuando sonó el teléfono de Carlos. El tono era específico, urgente, y todo su cuerpo se puso rígido. Miguel, respondió, su voz cortada. ¿Qué pasa? Observé cómo su expresión se oscurecía, los cierres bajando hasta que parecía el hombre peligroso que había conocido por primera vez, en lugar del amante tierno junto al que me había despertado. Cuando colgó, sus nudillos estaban blancos donde apretaba el teléfono. ¿Qué pasa? Vidal hizo su movimiento. Tiene a José. El mundo se tambaleó. ¿Qué? No, José está en el trabajo. Él está... Lo sacaron del garaje del parking hace una hora. Miguel acaba de recibir el mensaje. Quiere una reunión, terreno neutral, solo él y yo. Liberará a José ileso si vengo solo. Es una trampa. Por supuesto que es una trampa. Su voz era fría, clínica. Pero tiene a tu hermano, lo que significa que no tengo opción. Le agarré el brazo, el terror me hacía temblar. Entonces voy contigo. Absolutamente no. Se llevó a José por mi culpa, Carlos, porque Vidal sabe que me importas. No me esconderé aquí mientras mi hermano paga por mis elecciones. Lo miré a los ojos, dejándole ver mi determinación. Además, Vidal quiere hacerte daño. Tenerme allí podría ser lo único que nos mantenga vivos a los dos. Parecía querer discutir, encerrarme en el ático y manejar esto solo. Pero algo en mi expresión debió convencerlo porque maldijo en voz baja en irlandés y asintió una vez. Quédate detrás de mí en todo momento. Harás exactamente lo que te diga sin preguntar. Y si te digo que corras, corres. ¿Entendido? Entendido. El viaje al distrito de los almacenes fue tenso. Pablo conducía mientras Miguel coordinaba los refuerzos desde el asiento del pasajero. Carlos me sujetaba la mano con un agarre casi doloroso, su mandíbula apretada tan fuertemente que temí que se le rompiera un diente. Lo voy a matar, dijo en voz baja. Las palabras eran una promesa más que una amenaza. Por tocar lo que es mío, por pensar que podía usar a tu hermano contra mí. Marco Vidal es un hombre muerto. Carlos, no. Se giró hacia mí, sus ojos ardiendo. Sin piedad, sin negociaciones. Cruzó la línea y lo pagará con sangre. El almacén era exactamente lo que uno esperaría. Abandonado, aislado, el lugar perfecto para la violencia, lejos de testigos. Los hombres de Vidal eran visibles a través de las ventanas, al menos una docena que pude ver. Carlos había traído cerca de 30, posicionados estratégicamente alrededor del edificio, esperando su señal. Recuerda, dijo mientras nos acercábamos a la puerta. Quédate cerca, quédate en silencio. Déjame encargarme de esto. Vidal estaba esperando dentro, un hombre corpulento de unos 50 años con ojos fríos y una sonrisa complaciente. José estaba a su lado, atado a una silla,
pero aparentemente ileso, aunque sus ojos se abrieron con horror cuando me vio. María, ¿qué demonios haces aquí? Reunión familiar conmovedora, bromeó Vidal. Caballero, realmente la trajiste. Estoy impresionado y decepcionado. Creí que serías más inteligente. Tiene 30 segundos para liberarlo antes de que mis hombres nivelen este edificio con usted dentro, dijo Carlos con calma. Empiece a contar. Mira, así no es como funciona esto. Vidal sacó una pistola, presionándola contra la sien de José. Aquí está mi oferta. Me das tus operaciones en el muelle, tus conexiones con los Soler y el 50% de tu negocio de importación. A cambio, dejo ir al hermano y olvido que alguna vez oí hablar de tu pequeña secretaria. No hay trato. Carlos, empecé, pero me silenció con una mirada. No negocio con hombres muertos. Y eso es lo que eres, Vidal. Muerto. Simplemente aún no lo sabes. La sonrisa de Vidal vaciló. Grandes palabras para un hombre cuya mujer está de pie en un edificio rodeado por mi gente. Su gente está siendo desarmada por la mía en este momento. Revise sus salidas. Los ojos de Vidal se dirigieron a sus hombres, viendo lo que yo acababa de notar. El equipo de seguridad de Carlos se había infiltrado en el edificio, moviéndose con eficiencia silenciosa para neutralizar el apoyo de Vidal. El equilibrio de poder había cambiado, y Vidal lo sabía. ¿Crees que eres intocable?, gruñó Vidal. ¿Crees que esto te hace fuerte? Ella te hace débil, caballero, vulnerable. Y un día alguien más inteligente que yo usará eso en tu contra. Posiblemente. La voz de Carlos era mortalmente tranquila, pero no vivirás para verlo. Lo que sucedió después ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Vidal giró la pistola hacia mí. Carlos se movió más rápido de lo que pensé posible y se produjo un tiroteo. Me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza, vagamente consciente de gritos y el sonido de cuerpos golpeando el hormigón. Entonces Carlos estaba allí, levantándome, sus manos recorriéndome frenéticamente. ¿Estás herida, María? Mírame. ¿Estás herida? Estoy bien. José, ¿dónde está José? Miguel lo había liberado. Lo revisaba en busca de heridas mientras Pablo aseguraba el área. Vidal yacía en el suelo, sangrando pero vivo, los hombres de Carlos rodeándolo con las armas desenfundadas. Tentado de terminarlo aquí, dijo Carlos, su voz fría como el hielo mientras miraba a Vidal. Pero eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. No vas a desaparecer. Vas a pasar el tiempo que te quede deseando que te hubiera matado limpiamente. La promesa en sus palabras me hizo estremecer. Este era el hombre al que amaba, sí, pero también el jefe, el capaz de una crueldad calculada cuando lo desafiaban. Debería haberme aterrorizado. En cambio, solo sentí alivio de que su violencia se dirigiera a alguien que había amenazado a mi hermano, que había intentado usarme como un peón. José se soltó del control de Miguel, corriendo a abrazarme. Dios mío, María, ¿estás bien? Lo siento mucho. No sabía. Nada de esto es tu culpa. Lo abracé fuertemente, aspirando su olor familiar, asegurándome de que estaba realmente ileso. Tenemos que movernos, dijo Pablo con urgencia. La policía estará aquí pronto. El regreso fue silencioso, todos procesando lo que había sucedido. José se sentó a mi lado, su mano apretando la mía, ocasionalmente mirando a Carlos con una mezcla de miedo y respeto a regañadientes. Carlos miraba por la ventana, su expresión distante, perdido en los pensamientos oscuros que seguían a la violencia. De vuelta en el ático, después de que José fuera revisado por el médico privado de Carlos y se instalara en una habitación de invitados para pasar la noche,
Encontré a Carlos en su oficina, bebiendo un whisky y mirando la nada. Hola, me acerqué con cautela, insegura de su estado de ánimo. José está bien, asustado pero no herido. Esta vez, su voz era hueca. La próxima vez, porque habrá una próxima vez, puede que no tengamos tanta suerte. Carlos, casi te mato hoy, a los dos. Finalmente me miró, y la angustia en sus ojos me robó el aliento. Vidal tenía razón. Me haces vulnerable, y en mi mundo, la vulnerabilidad es una sentencia de muerte. El miedo, frío y agudo, me perforó el pecho. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quizás esto fue un error. Quizás estarías más segura sin mí, viviendo tu vida normal, lejos de la violencia que me sigue. No te atrevas. Crucé hacia él, agarrando su rostro entre mis manos y obligándolo a mirarme a los ojos. No te atrevas a usar tu miedo como excusa para alejarme. Te quiero, Carlos Caballero. Todo de ti, incluyendo las partes peligrosas. Y sí, eso significa aceptar el riesgo. Aceptar que tus enemigos podrían apuntarme a mí. Pero no me iré a ninguna parte. María, no. No puedes tomar esta decisión por mí. Yo te elijo. Elijo esta vida, tan complicada y peligrosa como es. Porque una vida sin ti, segura pero vacía, ya no es una vida que quiero. Algo se rompió en su expresión, el control cuidadoso estallando en pedazos. Me atrajo a su regazo, enterrando su rostro contra mi cuello. No puedo perderte. No puedo. No lo harás. Seremos inteligentes, cuidadosos, pero lo haremos juntos. Lo abracé fuerte, a mi hombre peligroso, roto y hermoso. No más alejarme por una protección equivocada. Ahora somos un equipo. Un equipo, repitió, las palabras sonando como una revelación. Nunca antes había tenido eso. Alguien que está conmigo en lugar de detrás de mí. Bueno, ahora lo tienes, así que lidia con ello. Su risa fue acuosa pero genuina. Mujer mandona, lo amas. Te amo. Me besó ferozmente, desesperadamente, derramando cada emoción en el contacto. Dios me ayude, te amo más que a nada. Hicimos el amor allí mismo en su oficina, de forma urgente e intensa, reafirmando la vida después de haber estado tan cerca de perderla. Después, enredados en el sofá de cuero, los dedos de Carlos trazaron patrones perezosos en mi piel. Cásate conmigo, dijo de repente. Levanté la cabeza, segura de que había oído mal. ¿Qué? ¿Casarte conmigo? Se sentó, ahuecando mi rostro entre sus manos. Sé que es rápido, sé que todavía estamos descubriendo esto, pero no quiero esperar. Te quiero como mi esposa, legal y oficialmente mía. Quiero que todo el mundo sepa que estás protegida por mi nombre, mis recursos, todo lo que tengo. Carlos, eso es una locura. Solo llevamos un mes juntos. Te he querido durante 7 meses. Te he amado durante al menos 3. Un mes de estar juntos en realidad no cambia lo que sé en mis huesos. Eres la indicada para mí, María. Mi corazón, mi futuro, mi todo. Así que, cásate conmigo, por favor. Debería haber dicho que no. Debería haber insistido en esperar, ser práctica, pensarlo bien. En cambio, me oí susurrar, sí. Su sonrisa era cegadora. Sí, sí, me casaré contigo. Mi hombre loco, posesivo e imposible. Me besó de nuevo, más suave esta vez. Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de esto. Te creo. Y el compromiso se anunció al día siguiente, sin sorprender a nadie en la oficina que había visto nuestra relación desarrollarse en tiempo real.
Ana chilló y exigió planear la despedida de soltera. José, una vez recuperado del calvario del secuestro, dio su bendición a regañadientes con una severa advertencia a Carlos sobre cómo tratarme bien o enfrentar la venganza fraternal. Los hermanos de Carlos, Miguel y Pablo, me recibieron en la familia con una calidez sorprendente. Miguel bromeaba diciendo que alguien tenía que mantener a Carlos humano, y que bien podría ser yo. El anillo que Carlos sacó 3 días después era impresionante. Un zafiro rodeado de diamantes, delicado y fuerte al mismo tiempo, justo como él decía que yo era. Marco Vidal desapareció. Los rumores sugerían que había sido reubicado a un lugar remoto donde pasaría sus días restantes reflexionando sobre el error de desafiar a Carlos Caballero. El mensaje era claro para sus enemigos: toca lo que le pertenece y sufre las consecuencias. Pero junto al peligro y la violencia, llegó una alegría inesperada. Las sonrisas tentativas de Carlos se hicieron más frecuentes. Su risa, rara y preciosa, llenaba el ático más a menudo. Me enseñó frases en irlandés, me contó historias de su infancia, compartió partes de sí mismo que había mantenido encerradas durante años. Me convertí en su compañera de verdad, no solo de nombre. Me consultaba sobre decisiones de negocios, valoraba mi perspectiva, me trataba como a un igual incluso en el mundo masculino de su organización. No era solo la mujer de Carlos Caballero, era María Colina Caballero, formidable por derecho propio, respetada y protegida, pero nunca disminuida. Fijamos la boda para 3 meses después, una pequeña ceremonia en su finca familiar en Galicia. Sabía que habría desafíos por delante, más amenazas que sortear, más peligros que enfrentar, pero también sabía que no los enfrentaría sola. La mañana de nuestra boda, mientras Carlos me ayudaba a ponerme el vestido, sus manos suaves sobre los cordones, me miré en el espejo. Él, con su esmoquín negro, devastador y peligroso. Yo, con encaje color champán, sintiéndome más fuerte de lo que nunca me había visto. Hermosa, murmuró, sus labios rozando mi hombro. Mi hermosa esposa. Aún no, bromeé. Tienes que pronunciar los votos primero. Llevo meses pronunciándotelos cada día. La ceremonia es solo para hacerlo oficial. Me giró para que lo mirara. Prometo protegerte, amarte, darte todo lo que necesites para ser feliz. Prometo ser digno de tu amor, incluso cuando falle en todo lo demás, María. Y prometo, continuó, su voz ronca por la emoción, que pase lo que pase, por peligroso que se vuelva este mundo, siempre encontraré el camino de vuelta a ti, porque eres mi hogar, María. Mi paz en el caos, mi razón para todo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Eso no es justo. Ahora voy a llorar durante la ceremonia. Entonces lloraremos juntos. Me besó suavemente. ¿Lista para ser oficialmente mía? ¿Lista para ser oficialmente nuestros? Corregí. Nuestros, asintió. La palabra sonando como una oración y una promesa. Me gusta más. Y hoy, ¿qué te puedo decir? A veces pienso que fue la decisión más loca de mi vida. Otras, la más acertada. ¿Es esto lo que llaman final feliz? No lo sé. Es mi vida. Es lo que elegimos. Y aunque el miedo sigue ahí, pequeño y constante, también lo está el amor. Y eso para mí ya es algo. No hay certezas absolutas, ¿verdad? No, la verdad es que la vida con Carlos no es un cuento de hadas. Hay días en los que la tensión es palpable, en los que las miradas furtivas de los guardaespaldas me recuerdan que el peligro es una sombra que nunca se aleja del todo. A veces echo de menos la sencillez de mi antigua vida.
La libertad de no tener que pensar en protocolos de seguridad para ir al supermercado. Pero luego, Carlos me mira con esos ojos grises que solo yo conozco, y me toca con esa ternura que solo él me reserva, y sé que no lo cambiaría por nada. Nos completamos, nos desafiamos, y nos sostenemos el uno al otro en un mundo que a menudo intenta derribarnos. Y eso, a pesar de todo, se siente correcto.